venciendo el pecado en nuestras vidas. Hemos ya visto 4 enseñanzas relacionadas con esta serie Jesucristo y la vida en abundancia, pero como ustedes se han dado cuenta, todo está relacionado con todo, porque la serie que vimos anteriormente fue Jesucristo y el Espíritu Santo, y es imposible poder vivir la vida en abundancia sin el Espíritu Santo, sin estar llenos con el Espíritu Santo. Por eso nos tomamos 6 enseñanzas para asegurarnos que podamos ser llenos del Espíritu Santo plenamente y poder asegurar eso. También es imposible vencer el pecado sin estar lleno con el Espíritu Santo, pero es importante conocer los principios pues que la palabra pues nos da en cada uno de estos puntos, y así vamos integrando y vamos armando el rompecabezas. Empecemos pues. Venciendo el pecado en nuestras vidas. El hombre llama al pecado un accidente, Dios lo llama abominación. El hombre llama al pecado una falla, Dios lo llama ceguera. El hombre llama al pecado una ocasión, Dios lo llama preferencia. El hombre llama al pecado un defecto, Dios lo llama una infección. El hombre llama al pecado un error, Dios lo llama enemistad. El hombre llama al pecado fascinación, Dios lo llama fatalidad. El hombre llama al pecado debilidad y Dios lo llama iniquidad. El hombre llama lujo al pecado y Dios lo llama lepra. El hombre llama al pecado libertad y Dios lo llama libertinaje. El hombre llama bagatela al pecado, Dios lo llama tragedia. El hombre piensa que el pecado no trae consecuencias, Dios dice que trae muerte. El hombre piensa que con buenas obras se limpia el pecado. Dios dice que solo por fe en Jesucristo y confesándoles a Él nuestros pecados. Dios no llena con su poder y su amor un vaso sucio. Antes de ser lleno, debe de ser limpiado. Con frecuencia anhelamos poder espiritual y no lo tenemos por motivos impuros, por doble ánimo o por pecados inconfesos. En esta lección aprenderemos a vivir una vida limpia de pecado. Cuando nos convertimos en cristianos, Dios nos hace nacer de nuevo y nos da su Espíritu Santo. Pero nos deja con la misma naturaleza pecaminosa que teníamos antes de conocerlo. Primera pregunta, ¿por qué Dios nos deja nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Por qué Dios nos deja nuestra naturaleza pecaminosa? Miren, ¿por qué Dios no termina de una vez con el pecado en nuestra vida y lo extingue, lo erradica de una vez por todas? La verdad es que nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre nos va a dar problemas y va a estar en oposición al Espíritu Santo y a la voluntad de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando resucitó, resucitamos con Él a una vida nueva. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, pero esa nueva vida se llevó a cabo en nuestro espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados. Pero nuestra alma y cuerpo permanecen intactos, razón por la cual tenemos el conflicto con la carne y diariamente debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan con nuestra alma. Pues el pecado, aunque ya fue quitado por Jesús de nuestro espíritu, sigue morando en nuestra carne. Y eso nos provoca la mayoría de los problemas en nuestro andar a diario en la vida cristiana. ¿Por qué no lo quita de una vez, como empezamos? Miren, por 4 razones. La primera, porque cuando Dios elimine el pecado por completo, tendrá que hacerlo de
de todos y cada uno de los seres humanos. Y eso es lo que hará Dios en el fin del mundo. Cuando los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles y eternos. Y si nosotros estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nuestros cuerpos serán cambiados por cuerpos eternos y gloriosos, como el cuerpo de Jesús, porque la carne y la sangre no pueden entrar al cielo. Luego Dios resucitará a todos los que no creyeron, en Jesús y rechazaron el evangelio, y después del juicio final los echará en el lago de fuego eterno junto con el pecado, la muerte, el Seol. Satanás y todos los demonios, Dios lo va a hacer, pero cuando lo haga será el fin del mundo y de esta tierra. La segunda razón es porque necesitamos aprender a depender de Dios por medio de crecer espiritualmente, aprendiendo a vencer el pecado, a la carne, al mundo, al diablo por el Espíritu Santo que está al diablo por el Espíritu Santo que está en nosotros a través del proceso de permanecer en la palabra de Jesús, oyéndola, entendiéndola, recibiendo, el que nosotros estemos recibiéndola y reteniéndola para llegar a conocer la verdad, ya que es la verdad la que nos hace verdadera y permanentemente libres de pecado. La tercera razón es que si Dios lo hiciera, no confiáramos ni dependiéramos de Él, sino en nosotros mismos, y caeríamos en el orgullo y la soberbia que nos arruinaría por la eternidad. Y la cuarta razón es para que podamos compadecernos de los demás, de otros que tienen luchas semejantes a las nuestras. Y una vez que hemos aprendido a vencerlas, ayudarlos a ellos también. Una de las maneras que podemos entender y que podamos comprender que si nosotros no podemos solos y que esta carne siempre va a estar aquí pegada hasta el día que nos muramos, el pecado va a permanecer en nosotros, pero debemos de quitar cuando uno entiende que necesitamos de Jesús y no podemos solos, es cuando el orgullo se quita. Lamentablemente, una de las causas por las cuales creemos que lo podemos y que no vamos a caer y que el pecado ya lo vencimos por nosotros mismos, es incorrecto. Solamente en Cristo, quitando el orgullo de nuestras vidas y reconociendo a través de la oración que solamente Él puede ayudarnos, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos deja la antigua naturaleza pecaminosa porque hemos sido salvados y somos liberados por gracia, no por obras. Si hoy tenemos vida nueva y hemos vencido áreas de nuestra vida, es por la pura gracia de Dios, no por nuestro esfuerzo. Nos deja entonces la antigua naturaleza para que recordemos de dónde nos libró. Podamos compadecernos de los demás y para que la gloria sea única y exclusivamente para Jesucristo. Vamos a ver, el que vive derrotado por el pecado. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí
compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. El que vive derrotado por el pecado, la primera característica es esclavo del pecado. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea katá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no catar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que catar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracasos se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo.
Así que en esas historias el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. El que vive derrotado por el pecado, segunda característica es que no tiene amor De Dios en él. de Dios en él. Pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. El que vive derrotado por el pecado, la tercera característica es que recibe gloria de los hombres. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? El que vive derrotado por el pecado, la cuarta característica, no busca la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? El que vive derrotado por el pecado, la quinta característica es que busca el favor de los hombres. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. El que vive derrotado por el pecado, la sexta característica es que hace lo malo. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. El que vive derrotado por el pecado, la séptima característica es que aborrece la luz y no viene a ella. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Cómo se vence el pecado? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Permaneciendo en la palabra de Jesucristo. Siguiente pregunta. ¿Cómo ser libres del pecado en la práctica? ¿Cómo ser libres del pecado en la práctica? La negación es una tendencia natural de la carne en todos los seres humanos, ya que no aceptamos ni reconocemos estar equivocados, y mucho menos que somos esclavos del pecado. Y la raíz de eso, como decía Blanquita en la pregunta anterior, es el orgullo. El orgullo es el origen y la esencia del pecado. Cuando Jesús le dijo a los judíos, como acabamos de ver, habían creído en él y les dijo, si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los judíos, ahora sí que al buen entendedor, pocas palabras, entendieron perfectamente bien que les estaba diciendo, ustedes son esclavos, porque no permanecen en mi palabra y no son mis verdaderos discípulos. Y eso los ofendió. Les dijo, ustedes son esclavos. Y vean la respuesta. ¿Cuánto orgullo había en el corazón de los judíos que dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú, serán libres? Ellos habían sido esclavos de los egipcios, esclavos de los asirios, esclavos de los sirios, esclavos de los babilonios, esclavos de los griegos y ahora eran esclavos de los romanos. Y fíjense la negación, jamás hemos sido esclavos de nadie. No, yo no tengo ese problema, no, yo cuando quiera lo dejo. La negación es natural, es algo que todos hacemos, pero Jesús puso el dedo en la llaga. De cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Hay dos pasos necesarios para ser libres del pecado. El primer paso para ser libre del pecado, de cualquier pecado, es reconocerlo, admitirlo, porque mientras lo neguemos, el orgullo nos cega y seguimos pecando y autojustificándonos y culpando a los demás o a las circunstancias, y cuando quiero lo dejo y no hay solución. El primer paso es reconocerlo. El segundo paso es permanecer en la palabra de Jesús. Es interesante que Jesús estaba totalmente despojado de ese virus que se llama del meme y del mimi, o sea, del egoísmo. Podemos darnos cuenta nosotros en nuestras vidas qué tan poco o mucho egoístas somos al escucharnos hablar. Usamos siempre el mí, el me para todo. Jesús casi nunca usó ni el mí ni el me, al grado de que cuando estaba en la cruz, en vez de decirle al Padre, perdónalos porque no saben lo que me hacen, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, en esta ocasión hace énfasis en el mí, de las pocas ocasiones, al decir, si permanecieren en mi palabra. No se está refiriendo a la palabra de Dios del Antiguo Testamento, sino a su palabra que él habló y está registrada en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, el segundo paso consiste en leer, escuchar, estudiar, meditar, escribir, memorizar y poner en práctica las palabras de Jesús registradas en los evangelios y en el Apocalipsis. A través de los años hemos podido comprobar la efectividad de la palabra de Jesús para liberar en las cárceles y acá afuera a los que están esclavizados en cualquier pecado, adictos a las drogas, al alcohol, los esclavos de la amargura, del odio, homosexuales, lesbianas, mitómanos, cleptómanos. Lo hemos comprobado, les hemos dejado esta tarea que les va a contar Blanquita.
Hace como 20 años, no, como 15, una No, sí, chica como se unos me, 20 años. sí, ¿verdad? Sí. Se me acercó y me dijo que quería hablar conmigo, su familia cristiana, y servían en las cárceles. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Nadie lo sabe, pero yo soy lesbiana. Me gustan pues, las mujeres y nadie lo sabe. Yo estoy ahí en el ministerio porque me gusta la chica. Entonces, yo quiero que me ayudes. Y yo me puse a orar Porque y lo desde niña. único, desde niña fue abusada por sus 4 hermanos. Y yo oré, estaba orando y le dije, ok, te voy a dejar una tarea. Y después de esa tarea nos vemos. ¿Qué te parece? Yo creo que ella esperaba que yo reprendiera, que en el nombre de Jesús y orara y todo. Le dije, me vas a leer 10 veces los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Apocalipsis. Cuando termine las 10 veces De ida y vienes vuelta. de ida y vuelta, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya llevo 2, 3, y luego 4, así le dije, ya que termines, platicamos, ¿qué te parece? Se molestó, porque ella me dice, después de 3 meses, fuimos a la iglesia y al entrar, ella salió llorando y me abrazó bien fuerte así a los 3 meses y me dijo, gracias, me dijo, porque ya soy libre. Le dije, ¿cómo? Platícame, me dijo. Yo me enojé mucho contigo. Y yo dije, ¿cómo ella me manda a hacer esto si yo lo he hecho? Porque a veces pensamos que lo hacemos. ¿Y cómo es posible, Señor? Y me enojé porque yo quería que tú oraras por mí y reprendieras. Y cuando me dijiste esto, alguna voz me decía, bueno, pues ¿quién quita? Pues hazlo. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Y empecé la primera, empecé la segunda, empecé y ahorita voy en la 4ª vez y de la nada, no sé en qué momento, fui libre. Y está ahorita casada, se Tiene casó, muchos años casada tiene ya. muchos años casada y está sirviendo a Dios. Así se es libre del pecado. Si alguien está batallando con alguna adicción, algo, un Los pecado evangelios. oculto, deja todo y lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis, una y otra vez. Y si después quieres hablar conmigo o con Blanquita, con mucho gusto, pero te aseguro que va a ser para que nos testifiques que has sido libre. Continuamos. ¿Cómo vive el que vence el pecado? Lo vamos a ver, sus características. La Biblia presenta diferentes recursos para ayudarnos a vencer nuestra pecaminosidad. En esta vida, nunca seremos perfectamente victoriosos sobre el pecado, pero esa debe ser nuestra meta. Con la ayuda de Dios, y siguiendo los principios de su palabra, podemos progresivamente vencer el pecado y llegar a ser más y más como Cristo. El primer recurso que la Biblia menciona para ayudarnos a vencer el pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don que Dios nos ha dado para ser victoriosos en el vivir cristiano. En Gálatas 5 versículos del 16 al 25, Dios hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En ese pasaje, somos llamados a caminar en el Espíritu. Todos los creyentes ya poseen el Espíritu Santo, pero este pasaje nos dice que necesitamos caminar en el Espíritu, dejando bajo su control nuestra voluntad. Esto significa que deberíamos llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo nos induce a hacer en nuestras vidas, en lugar de seguir los deseos de la carne. La diferencia que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente se demuestra en la vida de Pedro, quien antes de ser lleno del Espíritu Santo, negó a Jesús 3 veces, habiendo dicho antes que seguiría a Cristo hasta la muerte. Una vez lleno del Espíritu, Pedro habló del Salvador a los judíos en Pentecostés de manera fuerte y abierta. Uno camina en el Espíritu tratando de no apagarlo y buscar más bien, ser lleno de éste. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Primero, es elección de Dios igual que lo era en el Antiguo Testamento. Dios elegía a individuos específicos para llevar a cabo una obra que Él quería que hicieran y los llenaba con su Espíritu. En Efesios 5, 18 al 21 y Colosenses 3, 16, hay evidencia de que Dios escoge llenar a aquellos que se están llenando de la palabra de Dios. De manera que eso nos lleva a nuestro siguiente recurso. La palabra de Dios, la Biblia, en 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice que Dios nos ha dado su palabra para equiparnos para cada buena obra.
Esto nos enseña cómo vivir y qué creer, nos revela cuando hemos escogido senderos erróneos, nos ayuda a regresar al sendero correcto, y nos ayuda a permanecer en ese sendero. Como nos dice Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz, y capaz de penetrar en nuestros corazones, para arrancar los problemas más profundos que humanamente hablando no se pueden vencer. El salmista habla acerca de este poder que puede cambiar vidas en el Salmo 119. A Josué se le dijo que la clave del éxito para vencer a sus enemigos era no olvidar este recurso, sino más bien meditar en la palabra día y noche, de manera que pudiera obedecerla. Él lo hizo, aun cuando lo que Dios le ordenó no tenía sentido militar, y esta fue la clave para su victoria en su lucha por obtener la tierra prometida. La Biblia es un recurso que a menudo tratamos a la ligera. Damos prueba de ello al llevar nuestras Biblias a la iglesia, o leer el devocionario diario o un capítulo diario, pero fallamos en memorizarla, en meditar en ella o en aplicarla para nuestras vidas. Fracasamos en confesar los pecados que nos revela o adorar a Dios por los dones que revela habernos dado. Al alimentarnos de la palabra, aspiramos lo suficiente como para mantenernos vivos espiritualmente, pero nunca ingerimos lo suficiente para ser cristianos saludables y prósperos. A menudo nos alimentamos, pero nunca meditamos el tiempo suficiente como para obtener de ella una nutrición espiritual. Si usted no ha hecho un hábito de estudiar y meditar en la palabra de Dios, es importante que desde ya comience a hacerlo. También le sugiero comenzar un diario. Tenga como un hábito no dejar la palabra de Dios hasta que haya escrito algo que lo beneficie. Algunos escriben oraciones que le hacen a Dios, pidiéndole que los ayude a cambiar en las áreas en las que Él les ha hablado. La Biblia es la herramienta que utiliza el Espíritu en nuestras vidas, una parte indispensable y primordial de la armadura que Dios nos da para pelear nuestras batallas espirituales. Un tercer recurso esencial en nuestra batalla en contra del pecado es la oración. Nuevamente, este es un recurso que los cristianos mencionan de labios para afuera, pero no lo ponen en práctica o le dan un uso muy pobre. Tenemos reuniones de oración o tiempos de oración, pero no usamos la oración de la misma manera que lo hacía la iglesia primitiva. Pablo repetidamente menciona cómo oró por aquellos a quienes ministró. Dios nos ha dado promesas maravillosas concernientes a la oración, y Pablo incluye la oración en su pasaje sobre cómo prepararse para la batalla espiritual. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuán importante es la oración para vencer el pecado en nuestras vidas? Tenemos las palabras de Cristo para Pedro en el huerto de Getsemaní antes de que lo negara. Ahí, mientras Jesús está orando, Pedro está durmiendo. Jesús lo despierta y dice: Velen y oren para que no entren en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros, como Pedro, queremos hacer lo que es correcto, pero no encontramos la fortaleza. Necesitamos seguir la recomendación de Dios de mantenernos buscando, llamando, pidiendo, y Él va a darnos la fortaleza que necesitamos. La oración es simplemente reconocer nuestras propias limitaciones y el poder inagotable de Dios, y volvernos a Él por esa fortaleza, para hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Un cuarto recurso en nuestra guerra para vencer el pecado es la iglesia, la comunión de otros creyentes. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de 2 en 2. Los misioneros en el libro de los Hechos no salían uno a la vez, sino en grupos de 2 o más. Jesús nos manda a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Él nos manda a confesar nuestras ofensas unos a otros. En la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, se nos dice que hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Hay fortaleza en el número. Muchos cristianos descubren que tener un compañero a quien rendirle cuentas puede ser un gran beneficio para vencer pecados difíciles. Tener a otra persona con quien pueda hablar, orar, animarse e incluso ser reprendido, es de gran valor. La tentación es común a todos nosotros. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Tener un compañero o un grupo con quien tengamos que ser responsables puede darnos la dosis final de aliento y motivación que necesitamos para superar incluso los pecados más fuertes. Algunas veces la victoria sobre el pecado viene rápidamente en unas áreas y lentamente en otras. Pero Dios nos ha prometido que mientras hacemos uso de sus recursos, Él va a producir cambios en nuestras vidas.
Podemos perseverar en nuestra lucha para vencer el pecado porque sabemos que Él es fiel a sus promesas. El que vence el pecado, la primera característica es perfeccionado por Dios. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El que vence el pecado, la segunda característica es motivado por Dios. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. El que vence el pecado, la tercera característica es que tiene la paz de Dios. Así, experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El que vence el pecado, la cuarta característica es que todo lo puede en Cristo. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Siguiente pregunta. ¿Cómo vencer el pecado desde la tentación? Lo primero que tenemos que entender es que la tentación no es pecado. Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, pues en cuanto Jesús lo mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El diccionario define la tentación como el impulso de hacer o tomar algo que nos atrae, pero que puede resultar inconveniente. Hay dos cosas que debemos practicar para vencer el pecado desde la tentación antes de enfrentarla y dos cosas cuando la estamos enfrentando. A pesar de que seremos tentados siempre, podemos vencer el pecado desde la tentación para no caer. Lo que debemos practicar antes de enfrentar la tentación escuchen, a fin de que estemos, antes de enfrentar la tentación, a fin de que estemos fuertes cuando la enfrentemos, es memorizar la palabra de Dios y velar en oración. Tenemos que entender que podemos vencer al pecado desde la tentación, tal y como Jesús lo hizo cuando fue tentado por Satanás. Jesús pudo resistir al tentador porque había memorizado la palabra en su corazón. En el Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La tentación es parte del proceso para hacernos cometer pecado, como dice en Santiago 1:13-16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Por él no puede ser tentado. No diga que es tentado de parte de Dios, porque ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El diablo para nada cree en nuestra conversión. Él no cree en nuestro arrepentimiento y por eso va a usar en nuestra contra nuestros pecados cometidos en el pasado para hacernos dudar que ya hemos sido perdonados. Y nuestro lado débil
por el que nos ha hecho pecar. Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velar es permanecer despierto cuando se debería estar durmiendo. Debemos practicar las veladas de oración, que consisten en mantenernos despiertos, realizando actividades espirituales, orando, cantar, leer la Biblia o ver un testimonio cristiano o estudiar, memorizar, etcétera. Podemos hacerlo a solas o con otros, hermanos, pero debemos procurar velar y orar periódicamente. Una vez que estamos enfrentando la tentación, o sea, es decir, que tenemos la tentación frente a nosotros, nuestros ojos debemos enfocar nuestros pensamientos en otra cosa y clamar a Dios para poder huir. Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que no podamos resistir, como dice Primera de Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. El campo de acción del diablo es nuestra mente y podemos vencerlo ahí. Por eso debemos pasar cada pensamiento por el filtro que recomienda en la palabra de Dios, en el libro de Filipenses, en la carta donde dice 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, en vez de resistir la tentación, debemos enfocar nuestros pensamientos en otra cosa, otra actividad, recurrir a la palabra de Dios, a una tarea pendiente, cambiar el canal de nuestra mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, entregando en oración a Cristo con toda sinceridad los malos deseos y la atracción que sentimos hacia eso, que sabemos que nos ha hecho daño y que es desagradable y reprobado por Dios. La segunda cosa que debemos hacer es clamar a Jesús por ayuda, confiando en que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, por lo cual puede también salvarnos perpetuamente a los que por él nos acercamos a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Dios es fiel a sus promesas. Y el Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Seguimos. ¿Cómo podemos ser derrotados? Miren, número 1, por hacer lo que no debemos hacer. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida, y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo,
como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Codicias, idolatría, fornicación, tentar a Dios, murmurar. Segunda, por no hacer lo que sí debemos hacer. No tratar igual a todos. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. No confesarnos las ofensas. No orar unos por los otros. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. No amarnos los unos a los otros. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo se restaura la victoria? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, se restaura confesando nuestros pecados. La palabra confesión significa decir junto con, es decir, debemos estar de acuerdo con Dios con relación al pecado. Tenemos que decir juntamente con Él lo horrendo del pecado. Tenemos que detestarlo y declarar que con sus fuerzas ya no lo volveremos a hacer. Esta es la provisión que Dios ha hecho para que mantengamos nuestra comunión y compañerismo con Él. Siguiente pregunta. ¿Por qué confesar nuestros pecados a Dios si Él ya lo sabe? Hay muchos que, pues, piensan, ¿no? Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Él ya vio lo que yo hice, ¿por qué tengo que confesarle mi pecado? Y efectivamente, Dios lo sabe todo, conoce todo acerca de nosotros, hasta nuestros más íntimos pensamientos, y Él sabe cuando hemos pecado y cada vez que lo hemos hecho, aun cuando nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Pero así como sucedió con Adán en el jardín del Edén, así sucede con nosotros hoy en día. El pecado rompe nuestra comunión con Dios, no nos hace perder la salvación, pero sí nos hace perder la comunión, el compañerismo, el contacto con Dios, y produce culpa, produce miedo en nosotros y nos aleja de Dios, tal como Adán y la mujer. El pecado también apaga el espíritu en nosotros, produce que nos alejemos de Dios, además de que trae consecuencias, muerte, destrucción, tristeza, desorden y dolor, que nos hunden y solo nos perjudica. Dios nos ama demasiado para dejarnos en ese estado tan miserable y deplorable. Por eso
proveyó un medio para que podamos volver a estar en comunión con Él. Y ese medio es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Dios nos ha dado su palabra para que no pequemos. El plan de Dios no es que estemos pecando una y otra vez y estemos como un yoyo, ¿verdad? Sube y baja, sube y baja, sube y baja, peco y le pido perdón a Dios y estamos todo el tiempo haciéndolo. Él proveyó la sangre de Cristo por causa de nuestros pecados, pero también proveyó la cruz de Cristo por causa de nuestro pecado. El pecar no nos vuelve pecadores, pecamos porque somos pecadores. La sangre de Cristo ha sido provista por lo que hacemos, pecados, pero la cruz de Cristo ha sido provista por lo que somos pecadores. Dios quiere que aprendamos a negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz cada día, crucificando nuestra carne con sus pasiones y deseos. Nosotros haciendo morir lo terrenal en nosotros y que podamos vivir en victoria sobre el pecado desde la tentación, que no esperemos a cometerlo. Para eso nos dio Jesús su palabra, para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Sin embargo, podemos volver a pecar por descuido o por ignorancia o a veces por imprudencia. A veces pecamos por accidente, a veces por debilidad espiritual, a veces porque dejamos de permanecer en la palabra de Cristo o simplemente dejamos de velar y orar, o a veces el diablo nos pone una trampa y caemos. Por eso Dios ha provisto la confesión de pecados, porque aunque Dios ya sabe lo que hemos hecho, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, que implica reconocer que hemos pecado, estar de acuerdo con Dios en que lo que hemos hecho está mal y nos arrepentimos y nos proponemos de corazón no volver a hacerlo, porque de esa manera se restaura nuestra comunión con Dios y volvemos a tener acceso a su gracia y a su poder. Entonces, la confesión de pecados es por causa nuestra, para nuestro bien, para nuestro beneficio, porque hay muchos que no le dan la importancia suficiente o la importancia necesaria y dicen, pues Dios ya sabe que pues sí lo hice, pero no lo quise hacer, cuando decimos una mentira o nos exaltamos y nos airamos y pues gritamos, ofendemos a alguien, nos portamos groseramente con la cajera en un supermercado, somos groseros con un mesero, pues cometemos algún pues pecado en la cotidianidad, o sea, en la vida diaria cotidiana, pues, porque todo el tiempo estamos expuestos, nos exasperamos, alguien nos encuentra en nuestros 5 minutos, decimos algo que no debemos, inmediatamente uno se siente mal, el Espíritu Santo nos convence y nos muestra, hiciste mal. Entonces uno cree que porque ya sintió la convicción de pecado, pues ya ahí se arregló todo. Pero el problema es que ya se rompió la comunión con Dios, porque para Dios no hay pecado grande, ni no hay grande ni chico. Para Dios el pecado es pecado. Si alguno guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace transgresor de todo y la comunión se rompe. Y yo estoy creyendo que estoy en comunión con Dios cuando en realidad ya se rompió. De allí la importancia de celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor todos los días. De verdad, si no lo hacen, háganlo, es una bendición. Nosotros ya llevamos pues más de 700 días, ya vamos más de 2 años diario. A veces pues se nos pasa por actividades, pero es la excepción, pero hacerlo diario nos da esa oportunidad de examinarnos,
de confesarle a Dios nuestros pecados en nuestro corazón, en nuestra mente, y de esa manera mantenernos limpios, aunque lo ideal es que al momento que sentimos la convicción allí, Señor, acabo de ser grosero con el taxista, con el empleado, con el mesero, acabo de decir una mala palabra, acabo de decir una mentira, Señor, te confieso, acabo de pecar, acabo de hacer esto, y te pido que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Y de esa forma es como se restaura. En nuestras propias fuerzas no podemos nosotros olvidar nuestros pecados. Tenemos que aceptar la victoria sobre la tentación que nos provee Cristo. La fe que nos trae la victoria nos mantiene en ella, es creer que Cristo lo hizo, es decir, que Él cumple sus promesas de hacer este milagro en nosotros, perdón y limpieza. Al confesarle nuestros pecados y así permanecer en Cristo. Amén. Pues bueno, nos vemos en 5 minutos en la reunión.